No, doctor, ayer no hubo que madrugar, la cosa se resolvió rápido. Pues, sí, tal y como estaba previsto, el juez dio lectura. ¿Le gustaron las medidas, doctor? Yo pienso que no es un asunto de sabor y de gusto. Yo creo que no se puede medir la cosa en si me gusta o no, porque no se trata de eso, en si uno está contento o está triste, guapito o triste. No, claro. Primero porque no se trata por una parte de afecto personal o desafecto con las personas que están siendo sindicadas de hecho, como responsables de derecho. De hecho, no le están preguntando a usted su estado de ánimo. No. Sí. Si me gustaron o no, entonces No. un problema de gusto. Ok, vamos a ver entonces, que ¿ve usted que son justas y correspondientes a las condiciones de cada uno de los detenidos estas medidas de coerción que se dictaron el día de ayer? Mira, lo primero que yo quiero establecer es algo que dije esta semana, que para mí lo más importante no era si ellos durante la investigación estaban bajo prisión o estaban en libertad. Es lo primero que quiero establecer. Porque entiendo que a final de la jornada lo más importante de todo esto debe ser que cuando el procurador ya haya elaborado sus actos conclusivos de procedimiento y apodere al juez competente para conocer de la audiencia preliminar, pues en esa etapa obtengamos un auto de apertura a juicio. Eso para mí es lo más importante. Ahora, con relación a las medidas, yo pienso que, contrario a lo que muchos pensaban, quizás yo, producto también de todo un ambiente que se creó de desmeritar totalmente la solicitud de medidas de coerción sobre la base de que no habían pruebas, cuando efectivamente, como te decía ayer, en la audiencia de conocimiento de medidas de coerción no se conocen pruebas, se conoce la existencia de un hecho y la vinculación probable que tengan las personas sujetas de investigación. Eso es lo que se discute. Claro. Por eso te decía que toda esa discusión no solo benefició al Ministerio Público, porque la defensa adelantó sus argumentos de fondo. Sí, señor. Lo adelantó. Entonces ahora tiene la oportunidad, si hay efectivamente interés, porque eso tengo que reiterarlo, de que se prepare un buen expediente y se corrijan cada una de las debilidades que le fueron atribuidas en esta etapa, que debió ser planteada en el fondo. Por lo tanto, ese punto de vista, ¿qué ha retenido el juez? Exactamente lo que hemos dicho, que hay un hecho concreto, un soborno que existe y que hay hasta el momento 14 ciudadanos dominicanos que pueden ser probablemente, un juicio preliminar que no tiene nada que ver todavía con el juicio. Ni siquiera el preliminar ha llegado, Machi, porque el preliminar es intermedio. Es solamente una vista de conocimiento de medidas de coerción. Sí, pero nosotros no somos jueces, nosotros somos relatores de la situación que se dio ahí. Un juicio preliminar sobre la base de establecer si hay mérito para decir fulano parece que participó, sutano, mengano, y van para la cárcel. Punto. Vamos a retenerlo a ver si llegamos bien al juicio intermedio o final. Entonces, en ese sentido, lo que dijo, bueno, perfectamente. El Ministerio Público tiene razón. Estas personas pueden resultar ser cómplices o autores. Y para que investigue el caso con la mayor libertad posible, necesito entonces que estas personas sean afectadas con la siguiente medida de coerción, con la que se estableció generalmente prisión, excepto en los casos de personas que tenían... Yo hubiera querido, doctor, establecer la calidad de la administración de justicia que hubo ahí. Para mí el juez que dictaminó los pasos a seguir se comportó con un temple
inequívoco. Y se comportó bien, muy bien, muy bien. Y yo creo que como un juez instructor se comportó a la altura de las circunstancias. Eso es lo que yo creo. Y de ahí vamos para el juicio ahora. Y yo creo que los abogados, tanto del Ministerio Público como de la Defensa, tienen ahí un escenario donde sí pueden aleccionar a la sociedad dominicana de esos acontecimientos. Sí. Junior, para los que no sabemos de derecho, las medidas de coerción, es decir, una apertura a juicio se puede dictar no necesariamente próxima al vencimiento de ese tiempo que se le dicta de medida de coerción, sino que en cualquier momento durante el transcurso del tiempo que dure, ya sea el premio corporal o el impedimento de salida, lo que sea que se haya puesto, si en un momento determinado se determina que eso es lo que se puede abrir el juicio, eso es así, es decir, no es que el juicio comienza o se dictamina si va o no a juicio cuando se está terminando la medida. No. Lo que tú tienes es un plazo en principio de 8 meses que le han dado al procurador para que concluya la investigación. Eso no quiere decir necesariamente que el procurador tenga que esperar los 8 meses. Puede tener sus actos conclusivos y solicitar formalmente o depositar formalmente la acusación de cara a que se conozca la audiencia preliminar, porque quiero recordarte que antes de que haya apertura a juicio, sí, primero tiene que ver el sedazo de control de la validez de las pruebas, que se conoce básicamente en la audiencia preliminar, porque ahí es que se prepara efectivamente el escenario para saber si todo lo que el ministerio pueda tener en contra de la persona que resulten acusadas, porque hay que entender también que ahora mismo, en estos 8 meses, es posible que el Ministerio Público descarte personas, que su investigación le diga, no, esta persona definitivamente no tiene ninguna vinculación con esos hechos. O sea, por lo tanto, yo voy a acusar a 1, a 2, a 3, a 13 o a todos. Puede haber hasta un desglose del expediente. Puede pasar todavía muchas cosas más en esta etapa, que en definitiva empiece el proceso de investigación, Carlos. Pero igual, si el Ministerio Público no logra concluir la investigación en los 8 meses, pudiera solicitarle al juez de instrucción una ampliación del plazo. Permítame decirle que a Carlos específicamente, yo no soy abogado, pero yo trabajé en un juzgado de instrucción, en la prehistoria de la justicia dominicana. Yo trabajé en juzgado de instrucción y sé por dónde van los tiros, porque las cosas no se han modificado tanto como para que haya un abismo entre una cosa y otra. Entonces, Machi, puede haber hasta un desglose de ese expediente. Ajá. Pero yo escuché gente también diciendo como que el juez fue muy rápido. Es decir, como que el proceso de lo que tú me dices que debe pasar durante la coerción, que es la validación de las pruebas, como que debió haberse hecho antes. Es que no se puede hacer antes. Yo sé que los defensores usan muchos argumentos, pero... Carlos, es que no se puede hacer antes porque es que todavía no hay acusación. Lo que hay es un hecho que se ha denunciado, que se ha cometido, que ha sido reconocido y que parte de los autores de ese hecho, los sobornantes básicamente han dicho que en ello participaron 18 personas dominicanas. Y a esas 18 personas dominicanas el Ministerio Público decidió solicitar una vista para conocerle la medida de coerción. Por eso te digo, no se puede hablar de descartar prueba o no, porque no es el escenario procesal para hablar de ese tema. Ahí debió hablarse de las probabilidades o no que tenían los imputados de soportar la investigación conservando su estatus de libertad. Y no fue justa, eso fue lo que menos se discutió. Se enfocó más en desmeritar el proceso, en señalar los errores que en otras cosas. Por eso que te planteo. Ahora,
La gente, hay muchas personas opinando sobre la discriminación, que si eso implica un grado, una distribución de responsabilidad de los encartados. Digo, no, porque ahí el juez no estaba conociendo eso. No, claro. Lo que pasa es que el juez entiende que por el nivel de gravedad del hecho, por las menciones o participación que pudo haber tenido uno u otro, decide que distribuir la carga de la prisión preventiva. Hay una persona que lleva mayor carga, porque a lo mejor es la persona que puede tener más vinculación con el hecho, presumiblemente, o la persona que tiene más probabilidades de sustraerse del proceso o de destruir pruebas que pueda conservar en su poder. No, por eso a él se le otorga un año. Sí, no, y la distribución también en diferentes recintos también. Entonces, claro, la distribución es para que no estén todos juntos. No. Y eso es entendible. Eliminar una posibilidad, cierta posibilidad de contubernio en algo. Bien. Doctor, una última pregunta antes de irnos a deportes. ¿Qué va a estar haciendo ese juez Ortega mientras mientras pase este tiempo? Nada, su trabajo ordinario. Su trabajo ordinario. Ya él terminó. Ya él terminó. Ahora terminó. eso... pero él es quien va a... No necesariamente. No. Entonces, la Suprema ese conocimiento de prueba... a cualquier otro. No, se supone que ya Ortega fue designado para conocer la medida de coerción. Ya la decisión de la acusación, de la audiencia preliminar, le corresponderá a otro juez. Y ustedes deben tener como antecedente reciente el caso Félix Bautista. El magistrado que conoció de las medidas no fue el magistrado que conoció de la audiencia preliminar. Fran Soto conoció las medidas que se habían solicitado, conservatoria, contra el juez, pero ya cuando se formula la acusación, es otro magistrado que no ha tenido conocimiento del caso el que finalmente decide sobre los méritos o no de la acusación y de la solicitud de apertura a juicio. Hábleme de la apelación entonces. ¿Qué tiempo, de qué dispone? Pues 20 días acaba de plantear el juez. Hay 20 días. Sí pueden apelar a la Suprema. Pero lo conoce el mismo juez. No, imposible. Eso para conocerlo sería una revisión y no una revisión. No. Eso lo conoce... Pero ese plazo de 20 días, ¿es fijo por ley o eso por el ley? juez es que lo dispone? Los plazos son establecidos por la ley, no está el libre albedrío de los jueces, sino la ley dispone los plazos que tiene cada diputado para ejercer su derecho a apelar o no.